Hola, pues primero quiero que conozcas de mí, ¿no? Que sepas quién soy y todo el camino que he recorrido para llegar a este espacio. Mi nombre es José Luis García, soy entrenador profesional en desarrollo humano. Estudié la carrera de psicología y un posgrado en psicología sistémica. Hoy soy director de Wake Up y entrenador en desarrollo humano. Y, para mí, este espacio que vamos a crear es un medio de comunicarme, de acercarme a ti y de compartir temas de interés, de crecimiento, que viviste en mi entrenamiento o que te puedan servir para lo que más amas allá afuera. Puede ser tu relación de pareja, tus hijos, tu economía, tu salud, algo que realmente te dé valor. Yo siempre he dicho que lo que más valoro yo es el tiempo. Y pues bueno, si tú vas a dar tiempo para poder ver esto, ojalá te deje algo de valor para tu vida. No busco tener razón, busco expresar algo que tal vez te lleve a un crecimiento a ti. Y pues bueno, me gustaría iniciar este espacio que conozcas un poco de mí, no del entrenador, no del que está ahí enfrente, sino de mí como persona. Explicarte un poquito de cómo fue mi camino para llegar a esto. Y pues bueno, intentar dejarte esto para que también tengas este espacio cercano a mí, no solo como en una sala, sino ahora desde este espacio. Creo que yo siempre quise dedicarme a algo así. Creo que mi esencia siempre ha sido llegarle a mucha gente. Mi sueño siempre fue ser futbolista. Me encanta el fútbol y es mi hobby, hoy lo sigo practicando y me encanta. Siempre quise eso. Pero yo recuerdo que desde muy pequeño, yo tengo por mi familia la parte de la religión católica, y entonces recuerdo que desde que iba a la iglesia era como imaginarme estar ahí enfrente y hablar. Conforme fui creciendo, siempre quise tener una familia y tener hijos y así. Entonces me fui más por algo diferente. Yo vengo de una familia bastante tradicional en México. O sea, vivimos en casa de mi papá y es un edificio y están todos los hermanos de mi papá. Entonces crecí con mis primos, un ambiente pues alegre, juegos, también caótico, envidias, competencias, etcétera. Y crecí en ese ambiente, económicamente bastante limitado, pero pues bueno, siempre con esas ganas de crecer, de aprender. Nunca fui bueno para la escuela. Los que han estado en entrenamientos conmigo lo he compartido. En algún momento hasta reprobé en secundaria año. Me costaba mucho trabajo saber qué quería para mí, a qué dedicarme. Yo siempre pensaba que era el fútbol y no pensaba en nada más. Pero bueno, pues fui creciendo y pues buscaba la manera, ¿no?, de crecer. Trabajé de todo. En algún momento fui chofer, en algún momento lavaba carros, ayudante en cocina, muchísimas cosas para pues apoyar un poco en casa y también yo tener algo. Después de esto, pues bueno, yo vengo de una familia que la mayoría de mis tíos se dedican a los taxis o se dedicaban en ese momento. Entonces, pues entre estar estudiando y quise trabajar, pues ellos me prestaban su taxi. Pues mucho tiempo fui taxista en Ciudad de México. Trabajaba en eso. Siempre quise estudiar algo. Sabía que algo debía estudiar. Intenté estudiar arquitectura. Alguna gente me conocerá que estuve ahí un año en CU estudiando arquitectura, que qué carrera tan pesada. Los arquitectos de verdad los admiro bastante. Sí, fueron noches de no dormir y no era nada que ver con lo mío. Pero de ahí, pues bueno, dejé de estudiar, seguí trabajando en el taxi y yo quería estudiar psicología, me gustaba. Creo que esta vocación empezó cuando con amigos míos nos poníamos a platicar y siempre me decían que era muy atinado para lo que yo decía. Pero pues bueno, todo el mundo me decía, no estudies eso, no hay dinero, están locos. Pero me gustaba, algo dentro de mí me decía. Intenté quedarme en psicología en la UNAM, fue cuando me quedé más bien en arquitectura. Total que después ya estudiando, más bien trabajando en el taxi, quise retomar la carrera y me puse a estudiar. Entré a la Universidad de Londres, que para mí es mi casa. Y pues ahí, yo en las mañanas estudiaba, en las tardes el taxi y así era mi carrera. En algún momento mi hermana entró a este entrenamiento que ahora damos en Wake Up. Entró ella hace como 13 años, yo creo. Y dentro de su entrenamiento se acercó a querer invitarme. Pero era un entrenamiento bastante elitista, bastante caro. Para mí era imposible. Entonces cuando me invitó mi hermana yo decía, estás loca, jamás pagaría eso. De hecho recuerdo que le dije, oye,
pues mejor dame ese dinero a mí para salir de broncas, para salir de deudas, porque en la escuela tenía deudas. Entonces, ella me decía, por favor, entra y mira. Yo le dije, no, o sea, no hay manera de que yo pague eso. Mi hermana se fue y regresó algunas semanas después, ¿no? Y me dijo, Luis, por favor, ve, mira, te va a servir. Y le decía, no, o sea, créeme que no voy a entrar. Aparte, yo estaba estudiando psicología, me faltaban como 3 semestres para acabar la carrera. Y yo ya me sentía psicólogo. Yo decía, ¿a mí qué me van a enseñar ahí? Yo no necesito eso. Le dije que no. Y me dijo algo mi hermana, mira, yo te lo pago. Si no te gusta, no me lo pagues. Y dije, órale pues. Yo entré, y siempre lo explico así, yo entré por 2 cosas. Una, para demostrarle a mi hermana que no me iba a servir. Yo de verdad dije, a mí no me va a servir, conmigo no van a poder. Y la otra cosa que pensé fue, voy a ver qué carajos hacen ahí que cobran tanto. Realmente por eso entré. Yo tenía 26, 27 años más o menos cuando entré al entrenamiento. Todavía estaba trabajando en el taxi, estudiando la carrera. Cuando yo entré al entrenamiento, yo recuerdo que yo empecé a ver todo. Era un salón bastante lujoso, gente de mucho dinero. Yo decía, ¿yo qué hago aquí? Aparte la gente participaba y pues yo decía, ay, ¿yo qué voy a decir? Yo no tengo nada que decir. Yo estoy bien con mis papás, estoy bien con mi hermana, estudio, trabajo. Aparte, pues yo trabajaba en el taxi para pagar mi carrera. Yo me sentía que yo estaba bien. Entonces mi vida era así. Cuando yo entré en entrenamiento, pues yo nunca participaba. Yo recuerdo mucho que pensé, me robaron la idea. O sea, esto que están haciendo aquí es lo que yo siempre busqué hacer. Pero yo no me atrevía. De hecho, yo tenía en ese momento todavía pánico escénico. Ahí me daba mucho miedo hablar en público. De hecho, aún me sigue costando. Lo he ido entrenando mucho, pero siempre tuve esa pena. Para mí agarrar un micrófono me daba mucho miedo, me daba pavor. No podías, mucho tiempo trabajé de DJ también. Y recuerdo mucho que los maestros de ceremonia me decían, oye Luis, ya acabó mi hora, ¿puedes despedir el evento desde la cabina? Yo decía, no, yo no. Porque para mí hablar en micrófono era muy complicado. Total, yo vi el entrenamiento y dije, esto me gusta esto que están haciendo aquí. Había muchas cosas que también en la visión psicológica no me gustaba, pero veía que funcionaba, a mí me funcionó. Entonces de ahí empecé a agarrar como este gusto. Obviamente me esforcé para seguir entrenamiento. Para mí el segundo entrenamiento que daban ahí era peor que imposible por los costos que tenían y allá no apoyaban en nada. Pero bueno, pues entre el apoyo con mis compañeros y la emoción que teníamos, dije, va, yo hice un montón de cosas para poder estar en mi entrenamiento. Yo te puedo compartir que sí hice cosas como rifas, ir a generar dinero a Coyoacán, con mi equipo trabajábamos, hacíamos venta de garage, un montón de cosas. Pero para mí lo valía porque descubrí áreas en mí para empezar a soltarme y encontrarme yo en cuanto a todo el potencial que siempre sabía que tenía, pero no sabía cómo explotarlo. Yo siempre pensaba, algún día será mi momento, algún día todo se va a acomodar, porque sabía que tenía potencial, pero no sabía ni para qué. Entonces, ahí empecé a enfocar. Yo cuando viví este entrenamiento ya en Gap, los 3 meses de Gap, para mí fue un reto tremendo. Aparte, pues te platico que mi hermana estaba antes que yo en el proceso y a mí me dijo, a Gap no vayas, porque pues ella estaba en la presión de Gap y todo y pues yo creo que pensaba que yo no iba a poder. De hecho, sí me lo llegó a decir. Y sí, yo también creí que yo no podía, porque yo nunca había sido comprometido en mi vida. Yo todo lo dejaba a medias, nunca terminaba nada. De hecho, yo en mi familia siempre he sido el hermanito pequeño, ¿no? El que nunca iba a lograr nada en su vida, o por lo menos así parecía. Y entonces cuando entré a Gap, para mí fue un reto muy fuerte, porque casi la mayoría de gente de mi Gap, pues era pura gente muy fuerte, o sea, había doctores, había políticos, había gente muy fuerte. Entonces, pues bueno, yo me acuerdo que yo iba a mis juntas, trabajaba en el taxi y me desviaba para allá, o a mis entrenamientos. Entonces ahí empecé a descubrir áreas en mí en cuanto a liderazgo, comunicación, empatía con los demás, que yo no conocía de eso. Yo recuerdo que yo en algún momento me encontré a mi entrenador de intro y yo le dije, oye, yo quiero tu trabajo, me gusta, esto es lo que me gusta. Y sí fue como una risa sarcástica de, échale ganas.
Claro, porque era un entrenamiento muy elitista y los que se dedicaban a esto realmente eran como estrellitas de cine. Y pues yo era taxista. Entonces, pues de ahí empecé como este gusto, ¿no? Como ese reto de quiero hacer esto. Seguí con la carrera. Aparte, creo que algo que me ayudó mucho fue que la parte de psicología está peleadísima con este tipo de entrenamientos. Entonces yo todo lo que vivía en el entrenamiento lo compartía con mis maestros, lo platicaba y ellos me daban su perspectiva, ¿no? De cómo eso está mal, eso no sirve. Pero a la vez vivía yo la parte que veía que le funcionaba a mucha gente, incluyéndome. En ese momento yo ya estaba terminando la carrera y empecé a ver como posgrados. Y de hecho me metí a un posgrado de coaching, que en aquel momento eso era coaching como tal. Y pues también ahí entendí lo que era el coaching. No lo acabé, no me gustó mucho, viví ese posgrado como 8 meses más o menos. Y pues bueno, ahí entendí la base del coaching, la base de la psicología y empecé a ver. Entonces en algún momento lo que dije fue, a ver, ¿para qué pelearnos? Hay muchas cosas que funcionan de un lado, muchas cosas que funcionan del otro, ¿por qué no utilizarlas? Entonces empecé a prepararme. En aquel momento ya había dejado, cuando estuve en Gap, dejé de trabajar en el taxi. Hice un proyecto para dar sesiones de entrevistas a los niños en las escuelas y hacer diagnósticos, porque en ese momento estaba en la materia de diagnóstico y todo esto, e íbamos a escuelas a hacer pruebas psicológicas. Entonces se me ocurrió hacerlo, me acuerdo que pedí apoyo de una maestra, Fernanda, por cierto, eh, y ella me dijo, Luis, yo te apoyo, te voy guiando y vamos viendo. Entonces de ahí pues empecé a trabajar en escuelas, a trabajar con niños, a hacer pruebas psicológicas y eso me ayudó tanto en la carrera como a soltarme yo. Y pues con esto de querer romper con mi miedo a hablar en público, porque sí es real que en Gap dije, en Gap aprendí que mis miedos no me deben detener. Entonces pues con todo y miedo me empezaba a aventar, ¿no? Entonces empecé a dar escuela para padres en las escuelas sin costo y de ahí me soltaba con los papás. También empecé a dar talleres para los maestros en la escuela y pues me empecé como a soltar. Entonces lo que aprendí en el entrenamiento lo practicaba aquí, lo que aprendí en la escuela lo practicaba aquí y empecé como a crecer. Me gustaba mucho. Empecé a soltarme también en mi confianza, a llevarme bien con mis maestros de la carrera, a ser más amigo que verlos como maestros. Y entonces empecé como ese crecimiento. Ese proyecto me gustó, lo hice como por 3 años, yo creo, estuve trabajando en las escuelas. Me sé perfecto todas las pruebas psicológicas que hay ya de memoria, ya tenía todo dominado. En algún momento dejé ese proyecto porque quería esto, quería ser entrenador. Recuerdo que en ese momento la empresa donde yo iba a entrenamiento se acabó. Cayeron porque se hizo otra empresa, se dividió y pues ahí se empezó a acabar. Y alguien que vivió, que fue mi coordinadora en mi Gap, un día me dijo, oye Luis, yo recuerdo que tú querías ser entrenador, estamos empezando una nueva empresa, ¿no quieres venir, ser staff? Y, pues sí, yo dije, va. Yo dije, yo no importa el camino que sea, yo le entro. Empecé como staff, fui staff varias veces ahí con ellos. Empecé en su generación 4 y estuve ahí como 2 años, yo creo, por ahí con ellos. Trabajando, apoyando, siendo staff, siendo coordinador, dando retos. Y pues ahí iba practicando, ¿no? Todo lo que podía, porque no me dejaban meter muchas cosas desde la parte psicológica. Entonces, en algún momento, ella que era socia, junto con la otra que hasta era mi body, se separaron también. Y yo ahí empecé como a estar brincando entre entrenadores, porque yo tuve un camino muy curioso para dedicarme a esto. Diferentes entrenadores me fueron entrenando, por diferentes circunstancias. Hubo algún entrenador que me cobraba $1,000 por mes para entrenarme, y pues ahí andaba, ¿no? Trabajando, dando terapias, dando citas para poder pagar. Él sale de la empresa y pues me deja, la dueña de la empresa me dice, Luis, quédate con nosotros, aquí ya te estás entrenando, es tu casa, te vamos a dar opción de crecer. Pues ahí estaba, ¿no? Yo confiando, yo apoyaba, yo trabajaba sin costo ahí, o sea, no cobraba nada, porque yo quería aprender, yo me emocionaba mucho llegar a dar un intro. Entonces, pues llegaba un entrenador nuevo a la empresa y era empezar a enrolarlo, a ganármelo para que me entrenara. Daba unos meses de entrenamiento, acababa mal con la empresa, se iba y llegaba uno nuevo. Y pues otra vez, a ganármelo y aprender de él. Entonces yo siento que en este camino de entrenarme, tuve demasiados entrenadores o demasiada gente que ver. Y pues bueno, en algún momento en este camino, un entrenador me dijo, Luis, yo te entreno, si quieres, sígueme. Me fui a Guadalajara con él, me fui a Los Cabos, un montón de cosas. Y de ahí, pues, llegó otro entrenador que hoy está conmigo, que ya muchos conocen a Romeo.
Y a mí la empresa me dijo, vete a dar terceros fines de semana, entrénate terceros fines de semana y empieza por ahí. Yo me fui con él, ahí lo vi dar un tercer fin de semana, aprendí mucho en ese fin de semana y él me dijo, a ver, ¿qué quieres dar tú? Yo quiero intros, pues enfócate a eso. Pero ahí me di cuenta de que realmente en la empresa no me iban a dar espacio, porque él ni sabía de mí, o sea, muchas cosas que me prometieron que no eran. Total, ahí pues se juntó todo para que alguien me dijera, oye, yo quiero hacer mi empresa de esto, vamos a hacerlo, me jaló. Y de ahí fue donde empecé a querer hacer algo para mí. Yo no quería, para mí se me hacía imposible poner algo como esto, pero de irme entrenando fue como, claro, o sea, si lo vas a hacer, aviéntate. Sí, o sea, lo que te explico, ¿no? Si la intención es clara, el mecanismo aparece. Entonces yo tenía la intención clara de ser entrenador. Y de ahí fue donde dije, va, pusimos un espacio, le llamábamos Life for México, fue el nombre que le puse en ese momento. Y ahí empezamos. Ahí yo no era entrenador, porque yo sentía que yo necesitaba que alguien dijera, Luis, ya estás listo, vas. Y como nunca tuve ese entrenador que me dio tanto seguimiento, pues yo sentía que todavía me faltaba. Yo no era entrenador ahí. Yo ahí era como el coordinador general de todo. Llevaba todo, pero evidentemente cada entrenador que contrataba pues debía estar en sala. Entonces pues iba aprendiendo de todos, de intro, de los gaps, entrenadores muy buenos que llegaban. Entonces empecé a aprender. Yo no me atrevía. En algún momento, recuerdo que íbamos por la generación 4 o 5, ahí yo empezaba a dar terceros fines, porque ya se graduaban, y yo sí di los terceros fines de ahí. Recuerdo que en el GAP 3, cuando fue el tercer fin, era el intro 5, 6, me parece. Llegó un entrenador de intro que me habían recomendado muy bueno, y cuando yo regresé el tercer fin de semana, resultó que no había resultado para el siguiente entrenamiento. Y yo así de, no, no puede ser, pues se va a cerrar esto, ¿qué hago? Entonces, ahí fue donde dije, no, el siguiente sábado voy a hacer una como tipo taller, una junta, con todos los que salieron del entrenamiento. Y en ese taller del sábado, pues hice cosas que otro entrenador no hacía, que yo había aprendido, y empecé a dar como un tipo mini intro. Y al final hicimos una elección para seguir entrenamiento, y pues mucha gente fue. Y ahí fue donde dije, ya, debo dejar de hacerme tonto, quitarme el miedo, y me aventé. El intro 7 fue el primero que di en mi vida. Entonces, me fue muy bien. Si alguien de aquí estuvo de staff conmigo, me acuerdo mucho de ese entrenamiento. Todavía estábamos en Jaime Nuno en aquel momento. Entonces, fue un entrenamiento pues, que marcó todo, ¿no? Porque de ahí nos fue muy bien. Di 3 entrenamientos más y nos fue bastante bien. Pero pues en aquel momento hubo otro entrenador que se metió a la empresa y se quedó con mi socio. Total que yo ahí salí mal, terminé sin nada. En ese momento yo me rendí, yo dije, vaya todo, yo no quería saber nada de la transformación. O sea, fue como dar un año de mi vida para nada. Dije, pues bueno, estaba viviendo en casa de mis papás. En aquel momento yo había dejado la escuela también donde trabajaba. Dije, voy a retomar eso. Pero coincidió algo muy curioso. Justo en ese momento, en esa etapa de mi vida, yo ya estaba de pareja con Monse. Y en ese lapso de 2, 3 meses, pues quedamos embarazados. Y yo sabía que si yo me salía de la otra empresa, se iba a caer. Porque al final el contexto recaía en mí. Y esto no es solamente dar un entrenamiento, es poner tu contexto. Entonces yo sabía que se iba a caer, yo no quería hacer nada porque sabía que si yo hacía otro espacio o algo, me iban a echar a mí la culpa de que se cerró esa empresa. Y yo no quería eso. Entonces, pues, en ese momento mucha gente me escribía, oye Luis, ¿cuándo vas a dar entrenamiento tú? Oye, ¿cuándo pones tu propia empresa? Porque yo quiero llevarte gente. Y yo decía, no, yo no, no, yo no, yo no, no. Y así me quedaba, ¿no? De hecho, hubo 2 personas que todavía están actualmente en Wake Up conmigo, que estaban en ese lapso de estar en otra empresa, y me buscaban mucho. Por ahí está Flora, Ángeles, no sé si recuerdan, si están por aquí o ven esto, esa etapa cómo fue. Y en aquel momento cuando pues tengo la presión de que venía bebé en camino, no tenía nada, económicamente estaba en ceros, mal todo. En ese momento también cierra la otra empresa. Entonces cierran, ya no tuve nada que ver yo con que cerraran, acabó mal, etcétera. Total que como 2 meses después de eso dije, pues no puedo, o sea, no puedo no hacerlo. Tenía mucha gente que me buscaba para darles el entrenamiento y dije, va. Y pues de ahí empecé.
Me acerqué con la persona que me rentaba los salones antes y le dije, oye, pues aquí estoy, quiero empezar algo, no tengo dinero, quiero empezar algo, ¿cuánto me cobrarías? Por cierto, un saludo ahí a Alberto. Eh, um, y él me dijo, Luis, pues porque vas empezando te cobraría 60,000 pesos mensuales. Y yo, estás loco, o sea, no tengo nada, no podría. Me dijo, pues es que no te puedo apoyar con menos, ya saben, ¿no? Y me empezó a decir. Y me dijo algo, va, te voy a apoyar, págame 20,000 para empezar y conforme vas dando tus entrenamientos me vas pagando el resto. Y yo, pues va. En aquel momento me acerqué con mis papás y enrolé a mi papá. Mi papá pidió un préstamo en su trabajo para tener esos 20,000 pesos para iniciar. Y pues así fue. Di esos 20,000 pesos y pues empecé con un primer fin de semana, con un Gap Fuente. Y yo recuerdo que eran 8 personas. E iniciamos ahí diciendo, si no hay resultado, pues cerramos porque no hay más. Entonces di el primer fin de semana y luego comenzamos con el intro 1. Recuerdo que fue un entrenamiento de como 45 personas más o menos. Estaba conmigo un primo que también trabajó conmigo, estaba Belém, que hoy todavía está conmigo trabajando, y éramos el equipo que iniciamos. Y con eso pues creció todo esto. Creo que fue en gran parte esa presión, una por el bebé en camino y otra porque pues si no había resultados cerrábamos, no había un apoyo, no había nada. Y pues de ahí empezó todo este sueño llamado Wake Up. Y de ahí yo me aventé realmente a poder dar entrenamientos, a romper el miedo y decir, pues ahí va. Y muchas veces creo que así doy entrenamientos, sabiendo que si no hay resultado, pues todo se acaba, ¿no? Y hoy creo que me he llevado tanto este crecimiento, este camino, que hoy amo dar entrenamiento. Lo doy muy diferente a cualquier tipo de entrenador o lugar, pues porque aprendí de diferentes personas y vi lo que funcionaba de algunos, lo que no funcionaban de otros. Llegó a haber momentos en que había entrenadores que decía, wow, qué bien lo hace, pero no conecta con la gente. O al revés, había gente que conectaba mucho, pero no daba bien entrenamiento. Entonces empecé a ver muchos estilos y pues de ahí cuando yo tomé confianza le puse mi propio estilo y es lo que hoy hago. Hoy te comparto un poco esto. Digo, me estoy quedando muy corto en la historia. Hace 9 años que inicié. Y te lo quería compartir para que sepas un poco de cómo fue mi camino. Yo no soy alguien que venga de una familia estudiada. De hecho, creo que en mi familia soy de los primeros que tienen una carrera, un posgrado. Y pues en este camino ha habido golpes, ha habido caídas, ha habido mucho miedo. Yo mismo me cuesta trabajo creérmela. Porque pues evidentemente, si yo te explico que todo tiene que ver de los primeros 3 a 6, 7 años de la vida, para mí fue una etapa pues bastante escasa en autoestima, en amistades, en economía. De hecho, casi todas las amistades de mi vida siempre sentía que me hacían un favor por ser mis amigos. Ellos me decían, estás loco, Luis, ¿cómo crees? Pero yo me sentía así. Y pues hoy en muchos momentos me cuesta trabajo. Me cuesta trabajo creer que lo logré o que estoy en este espacio, que sigo en este crecimiento. Y muchas veces la gente me dice, cuando hay una graduación, acá en Ciudad de México, o en donde sea, hay tanta gente que luego la gente me dice, ve todo lo que has creado, ¿cómo te sientes? Yo no sé, es como estar soñando y sentir que en cualquier momento se puede acabar. Y siempre hay ese miedo. Pero tal vez por eso creo que cada entrenamiento lo doy como si fuera el primero. Busco apasionarme y dar lo mejor de mí para cada persona. Pues a veces siento que cada persona que llega a un entrenamiento es como si me hiciera un favor de estar ahí y busco darle lo mejor de mí. Y cuando escucho gente que le mueve toda su vida, gente que llega diciendo yo me iba a quitar la vida y con esto es un inicio para mí, gente que me ha dicho he vivido miles de entrenamientos, conocido miles de gente y jamás había visto a alguien como tú, o sea, no sé cómo recibirlo y lo sigo trabajando. Hoy te lo comparto porque ese mismo miedo siento hoy al estar aquí, frente a una cámara que para mí es algo muy nuevo, que de pronto me aterra, yo siento que le tengo miedo a la cámara y me cuesta mucho, pero bueno, para eso son los retos, ¿no? Y hoy busco este espacio para poder tener una conexión contigo, que me conozcas y pues creo que más adelante estaré
haciendo este espacio, pero para crecimiento, para compartirte algo. Voy a estar compartiendo el espacio con más entrenadores, con gente que conozco, con psicólogos, con gente graduada también que ha vivido el entrenamiento, para que si tú no sepas de qué es esto de Wake Up o de qué se dedica Luis, sepas un poco. Y si algún día estás en sala, sepas a lo que vas. Y si tú ya lo viviste, que este espacio es para ti, puedes reconectar y tal vez tener un espacio de intimidad o de cercanía. Y pues conforme tú me pidas, poder seguir dando contenido o temas que sean de valor para ti. Por mí esta es la idea, que conozcas de mí, que conozcas un poco la historia de este espacio, de esta familia llamada Wake Up. Y seguiremos en este año creando espacios así para que sea un año de crecimiento y de acompañarnos, aunque sea por este medio. Espero te haya funcionado, te guste este espacio y pues, como te dije al principio, yo no busco tener la razón, no busco pensar que lo que yo digo es la verdad, no, ni yo lo sé. Yo solamente, también como les digo ahí enfrente, soy una persona, yo me equivoco, fallo un montón de veces y a veces yo mismo dudo de mí. Y yo no busco decirte cómo vivir, ni yo sé. Solamente encontré una herramienta que me ha llevado a crecer mucho más rápido de lo que esperaba y la quiero compartir con la gente. Si te funciona, adelante. Si no, déjalo pasar. Pero si estás aquí, vamos a buscar que sea un espacio de crecimiento y de valor. Gracias por acompañarme. Espero esto tenerlo mucho más seguido y tener este espacio para ti. Un abrazo. Gracias. Tampoco no está buenísimo. Me atreví.